Saludos compañeros pescadores. Hoy vamos a hablar de frente, sin rodeos. A todos ustedes les han vendido la misma historia, que el fluorocarbono es mágico, que es prácticamente invisible bajo el agua. Es el santo grial para pescar en aguas claras. Y si les digo que esa es, probablemente, la mentira más grande y más costosa que nos han contado en el mundo de la pesca, y que es la razón principal por la que muchos vuelven a casa con las manos vacías, sobre todo ahora, en marzo. En este video vamos a poner a prueba esa supuesta invisibilidad en las peores condiciones posibles. El agua fría y cristalina de principios de primavera. Les prometo que, al final, entenderán por qué ese pez que buscan está ignorando su mejor señuelo y cómo un cambio minúsculo en su montaje puede cambiarlo todo. La clave no está en comprar el sedal más caro, sino en entender cómo ve realmente el pez. Así que, antes de empezar, díganme en los comentarios, ¿confían ciegamente en el fluorocarbono o siempre han tenido esa pequeña duda en el fondo de su cabeza? Vamos a resolverlo. Pensemos un momento en cómo hemos llegado hasta aquí. Desde hace años, el fluorocarbono se ha convertido en el estándar indiscutible para cualquier pescador que se enfrente a aguas claras. La ciencia detrás parece sólida, ¿verdad? Nos dicen que su índice de refracción es casi idéntico al del agua, lo que, en teoría, lo hace desaparecer. Las marcas lo promocionan como el avance tecnológico definitivo, la solución para engañar a los peces más recelosos. Y nosotros, como buenos pescadores, lo hemos aceptado. Se ha convertido en un acto reflejo. Si el agua está como un cristal, automáticamente montamos un bajo de fluorocarbono. Es una regla no escrita que hemos seguido durante años, de generación en generación, sin cuestionarla, porque es lo que funciona, o al menos, es lo que nos han dicho que funciona. Pero esta confianza ciega en la tecnología nos ha hecho olvidar lo más importante: observar la naturaleza y pensar como nuestra presa. Hemos dejado de analizar los detalles porque creíamos tener una solución mágica que lo resolvía todo. Hoy vamos a romper con esa costumbre. Empecemos por el principio, por la ciencia que nos venden. El famoso índice de refracción. Es cierto, el del fluorocarbono es muy cercano al del agua, pero cercano no significa idéntico. Hay una pequeña diferencia, y en el mundo de un pez receloso, las pequeñas diferencias son un abismo. Imaginen que están mirando a través de un cristal antiguo, de esos que tienen pequeñas ondulaciones. Pueden ver lo que hay al otro lado, pero notan que algo distorsiona la imagen. Saben que el cristal está ahí. Para un pez, esa mínima diferencia en la refracción de la luz crea un efecto similar. No ve una cuerda gruesa, pero sí percibe una sutil distorsión, una línea brillante o una sombra donde no debería haber nada. Es una anomalía en su entorno, y su instinto de supervivencia, afinado durante miles de años, le dice que las anomalías son sinónimo de peligro. Así que, el primer pilar del mito, la invisibilidad perfecta, ya empieza a tambalearse. No es invisible, es, en el mejor de los casos, menos visible que otros sedales en condiciones perfectas, y las condiciones de pesca casi nunca son perfectas. Ahora hablemos de un factor que casi nadie tiene en cuenta: el ángulo de la luz. El sol de marzo es un traidor. No es el sol potente y vertical del verano. Es un sol bajo, que recorre el horizonte en un ángulo muy pronunciado durante la mayor parte del día. ¿Qué le hace esto a nuestro invisible sedal? Lo convierte en un espejo. Cuando los rayos de luz golpean el sedal de lado, en lugar de atravesarlo limpiamente, se reflejan. Es física básica. Imaginen el sedal como un cilindro transparente. Con la luz lateral, cada pequeña imperfección, cada mínima torsión, captura esa luz y la dispara en todas direcciones. El pez, que está debajo mirando hacia arriba o hacia los lados, no ve una línea que se funde con el agua. Lo que ve es una serie de destellos y brillos antinaturales,
como un código Morse de peligro justo delante de su nariz. Nosotros, desde la orilla, mirando hacia abajo en el agua, no lo percibimos. Para nosotros parece que desaparece, pero la perspectiva del pez es completamente diferente. Él ve una autopista de neón que conduce directamente a nuestro señuelo. Otro punto crucial es la propia naturaleza del agua en marzo. ¿Por qué es tan especial? Porque es un agua fría, densa y, sobre todo, increíblemente limpia. Durante el invierno, la actividad biológica se reduce al mínimo. No hay explosiones de plancton ni de algas, que son las que le dan al agua ese tono verdoso o turbio en verano. El resultado es una claridad que a nosotros nos parece preciosa, pero que para los peces es un campo de visión ampliado, donde cualquier cosa fuera de lugar se detecta a metros de distancia. Esta claridad ginebra, como la llaman algunos, juega en nuestra contra. Multiplica los problemas que hemos mencionado. El más mínimo destello del sedal causado por el sol bajo se proyecta mucho más lejos. La más sutil distorsión es visible desde una distancia mayor. El fluorocarbono fue diseñado para funcionar en aguas claras, pero quizás no en aguas quirúrgicamente estériles, como las que encontramos a principios de la primavera. Irónicamente, el escenario que parece ideal para usarlo es, en realidad, su peor campo de batalla. Debemos entender algo fundamental. Los peces no ven el mundo como nosotros. Su visión está adaptada para un entorno completamente diferente. Mientras que nosotros nos centramos en los colores y las formas con gran detalle, los peces son maestros en detectar el movimiento, el contraste y las anomalías. Sus ojos, a menudo situados a los lados de la cabeza, les dan un campo de visión panorámico diseñado para detectar depredadores o presas. No necesitan ver el sedal con la misma claridad que nosotros para saber que está ahí. Les basta con percibir una línea recta y antinatural moviéndose por el agua, o un destello donde solo debería haber agua. Además, no solo usan los ojos, tienen la línea lateral, un órgano sensorial increíblemente sofisticado que detecta las más mínimas vibraciones y cambios de presión en el agua. Un sedal rígido como el fluorocarbono, al moverse, crea una firma de vibración diferente a la de cualquier cosa natural. Así que, aunque el pez no viera el sedal, podría sentirlo, y esa sensación antinatural es suficiente para que rechace el señuelo. Hablemos de un fantasma que siempre está ahí, pero que ignoramos por completo: la sombra del sedal. Creemos que si el sedal es transparente, no puede proyectar una sombra. Eso es un error garrafal. Cualquier objeto que bloquea o distorsiona la luz, por muy transparente que sea, proyecta una sombra o una refracción en el fondo. En las aguas poco profundas y claras de marzo, con el sol en ángulo bajo, este efecto se magnifica. El sedal, aunque sea de un diámetro fino, proyecta una línea delgada y oscura que se mueve por el fondo arenoso o rocoso. Para un black bass o una trucha que está esperando inmóvil cerca del fondo, esa línea móvil que se acerca es la señal de alarma más evidente que puede existir. Es una serpiente fina y oscura que se desliza por su territorio, y su instinto le dice que nada bueno viene detrás de ella. Nosotros nos concentramos tanto en la invisibilidad del propio material que olvidamos por completo que éste interactúa con la luz y el entorno, creando señales secundarias que son igual de delatadoras, o incluso más. Piensen en la presentación de su señuelo. Han invertido dinero en un vinilo que imita a la perfección a un alevín herido, o en un crankbait con un movimiento irresistible. Lo lanzan al agua y esperan que haga su magia. Pero, ¿qué ve el pez? Ve ese señuelo perfecto siendo arrastrado de forma antinatural por lo que parece una barra rígida y brillante. El fluorocarbono, por su rigidez, limita el movimiento natural y sutil del señuelo. En lugar de moverse libremente, el señuelo parece estar atado con una correa. El pez se acerca,
atraído por la apariencia del cebo, pero justo cuando va a atacar, nota esa conexión rígida, esa línea que refleja la luz y que le quita toda la naturalidad al conjunto. Es el equivalente a ver un filete delicioso, pero con un alambre clavado en él. Se rompe toda la ilusión. El engaño se desmorona en el último segundo, y el pez se da la vuelta y se aleja. Todo el esfuerzo en seleccionar el señuelo perfecto se va al traste por culpa de un eslabón de la cadena que no hemos valorado correctamente. Aquí viene uno de los errores más comunes, lo que yo llamo la decepción del diámetro. Muchos pescadores piensan, bueno, como el fluorocarbono es invisible, puedo permitirme subir el diámetro para tener más resistencia y seguridad. Puedo usar un 0,30 en lugar de un 0,20. Total, no se ve. Este es, posiblemente, el peor error de cálculo que pueden cometer. La visibilidad de un sedal, o mejor dicho, su capacidad para reflejar la luz y proyectar una sombra, no aumenta de forma lineal con el diámetro, sino de forma exponencial. Un sedal de 0,30 no es un poco más visible que uno de 0,20. Es muchísimo más visible. Su superficie es mayor, por lo que captura y refleja más luz. Su grosor proyecta una sombra más ancha y oscura. Su rigidez es mucho mayor, matando la acción del señuelo. Esa confianza ciega en la invisibilidad nos lleva a tomar decisiones que sabotean completamente nuestro objetivo. En aguas claras, el diámetro es el rey, y sacrificar finura por una supuesta invisibilidad es un negocio pésimo. Hagamos un experimento mental muy sencillo que pueden probar la próxima vez que estén en el agua. Lleguen a la orilla en un día soleado, con el agua clara. Cojan un trozo de su carísimo fluorocarbono y sumérjanlo. Miren desde arriba, en vertical. Magia, prácticamente desaparece. Se sentirán satisfechos, pensando que su inversión ha merecido la pena. Ahora, pónganse unas gafas de buceo, o simplemente imaginen que son el pez. Sumérjanse y miren esa misma línea desde abajo, hacia la superficie brillante. ¿Qué ven ahora? Ya no ven un hilo transparente. Lo que ven es una silueta oscura y perfectamente definida que se recorta contra el cielo luminoso. Es como mirar un cable de alta tensión contra un cielo nublado. Es inconfundible. La perspectiva lo cambia todo. Nosotros juzgamos la invisibilidad del sedal desde nuestro punto de vista, que es el menos relevante de todos. El único punto de vista que importa es el del pez, y desde su perspectiva, mirando hacia la luz, el fluorocarbono puede ser tan visible como un alambre de espino. No podemos ignorar las propiedades físicas del material. El fluorocarbono es, por naturaleza, un material rígido y con una alta memoria. Esto tiene consecuencias directas en la pesca. Primero, la acción del señuelo, como ya hemos comentado, se ve comprometida, especialmente con señuelos ligeros. Un pequeño minnow o una lombriz de vinilo sin plomar no nadarán ni caerán de forma natural con un bajo rígido. Se moverán de forma torpe, artificial. Segundo, la memoria del sedal. Tras unos cuantos lances, o si sale de la bobina de un carrete de spinning pequeño, tiende a mantener la forma de espiral. Estas espirales en el agua son el colmo de lo antinatural. Reflejan la luz en 1000 ángulos diferentes y crean una vibración extraña. Un pez ve esa guirnalda de espirales acercándose y no piensa comida, piensa basura o peligro. La supuesta ventaja de la invisibilidad queda totalmente anulada por una presentación pésima causada por la propia naturaleza del material que hemos elegido. Una de las grandes banderas del fluorocarbono es su legendaria resistencia a la abrasión. Nos dicen que es perfecto para pescar entre rocas, ramas y estructuras cortantes, y es cierto, en general, es más resistente que el monofilamento del mismo diámetro. Pero aquí debemos hacernos una pregunta honesta. ¿Cuántas veces es esa resistencia extra realmente el factor decisivo? ¿Y estamos dispuestos a pagar el precio en términos de visibilidad y rigidez por ella?
En muchas situaciones de pesca en aguas abiertas o sobre fondos limpios, esa resistencia extrema a la abrasión es innecesaria. Estamos aceptando las desventajas del material, mayor visibilidad por reflejos, más rigidez, peor acción del señuelo, para obtener una ventaja que no vamos a necesitar. Es como llevar unas botas de montaña con suela de acero para caminar por la playa. Son increíblemente resistentes, sí, pero pesadas, incómodas y totalmente inadecuadas para el entorno. Debemos aprender a adaptar nuestro equipo a la situación real, no a aplicar una solución única para todos los problemas, especialmente cuando esa solución tiene efectos secundarios tan negativos. Para ser justos, no estoy diciendo que deban tirar todas sus bobinas de fluorocarbono a la basura. No es un material inútil, ni mucho menos. Hay situaciones específicas donde sigue siendo una elección excelente, incluso la mejor. Por ejemplo, en pescas a gran profundidad, donde la luz que llega es muy poca y difusa. En esas condiciones, los reflejos y las sombras son casi inexistentes, y su baja visibilidad realmente puede marcar la diferencia. También al amanecer o al atardecer, cuando la luz es muy tenue, o en días completamente nublados, o en aguas que están claras, pero con un ligero toque de color, lo que se conoce como agua tomada. En esos escenarios, sus ventajas superan a sus inconvenientes. El problema, y el núcleo de este vídeo, es su aplicación indiscriminada como solución universal para agua clara, sin tener en cuenta las condiciones específicas del día, como el agua cristalina de marzo con un sol bajo y peces extremadamente recelosos. Ahí es donde se convierte en un enemigo. Entonces, si el fluorocarbono no es la panacea, ¿qué alternativas tenemos? Una de las más obvias y a menudo olvidadas es volver a los orígenes. El buen monofilamento de nylon. Pero no me refiero al monofilamento grueso y elástico de hace 20 años. Hoy en día existen monofilamentos y copolímeros de altísima calidad que son increíblemente finos para su resistencia, muy suaves y con muy poca memoria. La principal ventaja de un buen monofilamento en estas condiciones es su flexibilidad. Permite que el señuelo se mueva con total libertad, con una naturalidad que es imposible de conseguir con un bajo de fluorocarbono rígido. Cae de forma más lenta y seductora. Un pez receloso valora mucho más una presentación perfecta y un movimiento natural que una supuesta invisibilidad. Prefiere ver una comida que se comporta como tal, aunque esté unida a un hilo ligeramente más visible, que ver un señuelo de aspecto perfecto moviéndose como un robot. Otra estrategia es cambiar el enfoque. En lugar de buscar la invisibilidad, ¿por qué no buscar el camuflaje? El problema del fluorocarbono transparente es que, como hemos visto, puede actuar como un espejo. Una alternativa interesante es usar sedales con un ligero tinte que se adapte al color del agua. Por ejemplo, en aguas con un fondo verdoso o con algo de vegetación, un monofilamento de color verde musgo puede fundirse con el entorno mucho mejor que un sedal transparente que está constantemente lanzando destellos. En aguas más abiertas y con un tono azulado, un sedal azul claro puede ser la mejor opción. Se trata de pensar no en hacer que el sedal desaparezca, lo cual es casi imposible, sino en hacer que forme parte del fondo, que no destaque. Es el mismo principio que usa un camaleón. No se vuelve invisible, simplemente adopta el color de su entorno para no ser detectado. A veces, ser parte del paisaje es más efectivo que intentar no ser nada. No podemos olvidarnos de un aspecto práctico y a menudo doloroso: los nudos. El fluorocarbono es un material duro, resbaladizo y con poca elasticidad. Esto lo convierte en un material notoriamente difícil para hacer nudos seguros. Un nudo mal hecho en fluorocarbono, o un nudo que no ha sido correctamente lubricado y apretado, tiene muchas probabilidades de fallar en el momento de la verdad.
¿Cuántos peces de récord se han perdido por un nudo que se deslizó o se partió en la picada? La rigidez del material hace que los nudos no se asienten con la misma facilidad que en el monofilamento. Requiere más cuidado, más práctica, y aún así, el riesgo siempre está ahí. Así que tenemos que sopesar. ¿Estamos dispuestos a arriesgarnos a perder el pez de nuestra vida por un nudo fallido? Todo por perseguir el mito de la invisibilidad. Un buen monofilamento es mucho más noble a la hora de anudar. Ofrece un plus de seguridad y confianza que no tiene precio. Les contaré una historia real que me ocurrió hace un par de primaveras. Estaba pescando en un embalse con el agua increíblemente clara. Yo, por supuesto, con mi bajo de fluorocarbono de una marca japonesa carísima, convencido de que tenía la mejor arma. A mi lado, un pescador de la vieja escuela, un señor ya mayor. Estaba usando una caña antigua y un monofilamento de nylon normal y corriente, de un diámetro bastante fino. El resultado fue humillante. Mientras yo no tuve ni una sola picada en 3 horas, él sacó 4 black bass preciosos. Frustrado, me acerqué y le pregunté cuál era su secreto. Se rió y me dijo algo que se me quedó grabado. Hijo, te preocupas demasiado porque el pez no vea el hilo. Preocúpate más porque lo que ve al final del hilo le parezca comida de verdad. Tu señuelo se mueve tieso, como un palo. El mío baila. En ese momento entendí que la naturalidad del movimiento era infinitamente más importante que la supuesta invisibilidad del sedal. Volvamos a meternos en la cabeza del pez por un momento. Pensemos en su estado de ánimo en marzo. Acaba de pasar un largo y frío invierno. Su metabolismo todavía es lento. No está en modo agresivo de caza como en pleno verano, donde perseguiría cualquier cosa que se mueva. Está en modo de ahorro de energía. Es selectivo, receloso. Va a inspeccionar una posible presa con mucho cuidado antes de decidirse a atacar. No va a gastar energía persiguiendo algo que le genere la más mínima sospecha. Por eso, en esta época, los detalles son tan importantes. Ese brillo antinatural del sedal, esa sombra que se desliza por el fondo, ese movimiento rígido del señuelo, son banderas rojas gigantes para un pez en este estado. Es un animal que se fía de su instinto, y su instinto le dice que algo en esa presentación no es correcto. Por eso vemos tantos peces que siguen el señuelo hasta la orilla y en el último momento se dan la vuelta. No es que no tuvieran hambre, es que han detectado el engaño. Hablemos de dinero, porque también es un factor importante. El fluorocarbono es, con diferencia, uno de los sedales más caros del mercado. Pagamos un precio premium por esa supuesta propiedad de invisibilidad. Pero, como hemos estado analizando, si esa propiedad no solo no funciona en ciertas condiciones, sino que además puede ser contraproducente, ¿qué estamos haciendo? Estamos, literalmente, pagando más por un producto que nos está haciendo pescar menos. Es un contrasentido total. La industria de la pesca es experta en crearnos necesidades, en vendernos soluciones mágicas para problemas que a veces no existen o que se pueden solucionar de formas mucho más sencillas y baratas. No se trata de no invertir en buen material, se trata de invertir de forma inteligente y gastar una fortuna en un bajo de línea que asusta a los peces en el mes de marzo, simplemente no es una inversión inteligente. A veces, la solución más efectiva es también la más económica. Hay otro aspecto sutil pero importante, la sensación de la picada. El fluorocarbono se vende como un material de bajo estiramiento, lo que en teoría nos permite sentir mejor el más mínimo toque del pez. Esto es cierto hasta cierto punto, pero también tiene su lado oscuro. Un pez de marzo, como decíamos, es tímido. A menudo no ataca con violencia, sino que simplemente toma el señuelo con suavidad para probarlo. Con un sedal tan rígido y sin elasticidad, en el momento en que el pez siente la más mínima tensión, la más mínima resistencia antinatural, escupe el señuelo al instante. A veces,
La picada es tan rápida que ni siquiera nos da tiempo a reaccionar. Un monofilamento, con su punto de elasticidad, actúa como un amortiguador. Le da al pez una fracción de segundo extra para que se confíe y trague el señuelo un poco más, lo que nos da más tiempo para clavar. Esa pequeña elasticidad, que a menudo se ve como un defecto, puede ser una gran ventaja con peces difíciles. Así que, unamos todas las piezas del rompecabezas para entender la tormenta perfecta de marzo. Tenemos un sol en ángulo bajo que convierte el sedal en una línea de destellos. Tenemos un agua extremadamente clara que permite que esos destellos y la sombra del sedal se vean desde muy lejos. Tenemos unos peces que están saliendo del letargo invernal, por lo que son especialmente cautelosos y desconfiados. Y en medio de todo esto, nosotros introducimos un sedal rígido, que refleja la luz, que proyecta una sombra, que mata la acción natural de nuestro señuelo y que transmite una tensión inmediata en la picada. ¿Se dan cuenta? Estamos, sin querer, creando el escenario perfecto para no pescar nada. Cada una de las supuestas ventajas del fluorocarbono se vuelve en su contra en estas condiciones tan particulares. No es culpa del señuelo, no es culpa del sitio, no es mala suerte. Es una elección de material fundamentalmente equivocada para el momento y el lugar. Para terminar esta sección, quiero proponerles un reto, una forma de que comprueben todo esto por ustedes mismos, porque no quiero que me crean a mí sin más. Quiero que lo vean con sus propios ojos. La próxima vez que vayan a pescar en un día soleado de marzo, con el agua clara, hagan algo muy simple. Monten dos cañas exactamente iguales, con el mismo señuelo. En una, pongan su bajo de fluorocarbono de confianza. En la otra, monten un bajo de un buen monofilamento de calidad, lo más fino que se atrevan a usar, y pesquen con las dos, alternándolas. Lancen a las mismas zonas, usen las mismas técnicas. Les apuesto lo que quieran a que, al final del día, los resultados les van a sorprender, y mucho. Vean cuál de las dos cañas recibe más seguimientos, más toques, más picadas. La pesca no es una ciencia exacta, pero a veces, un experimento tan sencillo puede derribar mitos que llevábamos años dando por sentados. Hagan la prueba y luego vuelvan aquí a contarme qué ha pasado. En resumen, la gran conclusión de todo esto es bastante clara. Su carísimo y apreciado sedal de fluorocarbono no es una capa de invisibilidad mágica. No es la solución definitiva para todo. Y, sobre todo, en las condiciones tan específicas y desafiantes de un día de marzo con agua cristalina y sol bajo, puede convertirse en su peor enemigo, en una baliza brillante que delata su engaño y asusta a los peces. Lo más sorprendente de todo esto no es que el fluorocarbono no sea perfectamente invisible, eso ya lo podíamos intuir. El verdadero giro de guión es darnos cuenta de que hemos estado obsesionados durante años con una sola propiedad, el índice de refracción, que nos han vendido hasta la saciedad, mientras ignorábamos por completo otros factores que son mucho más importantes para el pez: el ángulo de la luz, la sombra, la rigidez del material y, por encima de todo, la naturalidad en el movimiento del señuelo. Esto lo cambia todo. Significa que pueden dejar de culpar a sus señuelos o a la mala suerte. El problema podría ser mucho más simple y barato de solucionar. Les obliga a pensar como un pez, no como el departamento de marketing de una marca de sedales. Les invita a experimentar, a volver a lo básico, a probar un monofilamento fino y suave. Un pequeño cambio que puede traer una diferencia gigantesca en sus jornadas de pesca. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este análisis. Si este video les ha hecho dudar de todo lo que creían saber, denle un buen me gusta y suscríbanse para no perderse más mitos de pesca destrozados. Y ahora, quiero que abramos el debate en los comentarios. ¿Cuál es el mayor mito de pesca que han oído en su vida? ¿O son de los que ya habían notado que el fluorocarbono,
a veces no funciona como promete. Los leo a todos.